Ya estás compartiendo, ¿verdad, Fernando? Okay. A ver, no sé si vean los de casa la pantalla, porque Armando ya está compartiendo la pantalla. Teníamos que imprimir algo como esto, empezando con la A y terminando hasta todo el abecedario completo, ¿no? Ok. Vamos a ver qué hizo José Armando. ¿Nos platicas, porfa? Utilicé la tabla ASCII. Ajá. Que la abecedario empieza desde la 97, que es la A, hasta la 122, que es la Z. Tomé en cuenta eso y hice un ciclo for para que toda la cadena se guarde. Y de esa cadena hice otro ciclo for con el método de Lego para ver cuánto espacio ocupa. Entonces de ahí utilicé el método de substring que va imprimiendo números conforme el número avance. Empieza desde el 0 hasta la C, que es el 1. Y el siguiente es el 0, el 2, que es la A y B. Y va siguiendo desde el 0 hasta el número que se va sumando. Ok. A ver, déjenme contestar rapidísimo la llamada porque ese es el director. Pero ahorita. Sí. No. Sí. No. Buenas tardes. Para servirle. No. Sí. Ni modo. Sí. No. Cargador de la voz. Creo que se carga por se va a apagar. Estaba haciendo otro para
Sí. Ajá, sí. No sé cómo se votó. Bueno, ¿qué queda? ¿Qué tanto dicen los estudiantes? Ya regresé. No, espérenme, explícame. Ya me voy a pagar la Sí. A ver, Armando, otra vez. José Armando. Por. Perdón, chicos. Ajá, entonces estábamos me quedé en el substream. ¿Qué me decías que imprimía desde las 0 hasta el número que se iba sumando. que se va a sumar? Pues no vamos a Pues sumar no, nada. no, es que utilicé la tabla ASCII, Ajá. o sea, que va desde la 97 Ajá. hasta la 122 y ya recopilé todas las letras que están. Ujú. Y después la guardé en una cadena. Ajá. Esa cadena tomé el tamaño y luego del tamaño, es como si se escribiera todo el abecedario. Ajá. Entonces, lo que hace Substring es tomar toda la cadena y poner, no, imprimir las caracteres que dice los números.
El carácter que dicen los números. ¿Cuál número? Porque su string tiene un 0 y tiene una C. Sí, la C vale 1. Y la letra A es 1. Va a empezar en 1 Ajá. y va a terminar hasta la longitud de la cadena. Sí. Ok, a ver. Creo que te la complicaste mucho, pero bueno. Sí. Ah, muy bien. A ver, bájate. Ahora sí que bájate para abajo. Ok. Muy bien. Sí está bien, evidentemente, ¿verdad? Ahora sí que sale lo que tenía que salir. Aunque siento que sí te la complicaste un poquito. Con 2 ciclos por anidados la resolvías bastante bien, pero bueno, está bien. Así fue como tú comprendiste el problema y cómo le diste solución. Y estás agregando aquí substring, que es un método adicional de la clase string, que precisamente, como su nombre lo dice, saca una subcadena, ¿verdad? De la cadena principal. Y entonces le indicamos a partir de dónde queremos nosotros y cuántos caracteres queremos sacar de la cadena. Eso es lo que significan estos dos valores. Entonces, por eso aquí él está diciendo que a partir del 0, y como la C va cambiando de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a así, entonces va sacando primero una letra, luego saca 2 letras, luego saca 3 letras, y así sucesivamente hasta que muestra todo el abecedario. ¿Vale? Gracias, José Armando. Luego, también en casa, ¿quién me había levantado la manita? Chicos. Jairo. Yo, profa. Compárteme tu pantalla. Ok. Ahí está. Ah, pues ya Ajá. puse un import. Bueno, yo utilicé Java útil. No sé si esté bien, la verdad. Sí, bueno, el chiste ya después sí se puse la clase de alfabeto. Y Ajá. ya después puse el public static void main con un string ars. Después ahí ya definí mis variables, la i, la j y la n. Ajá. Y después puse con una de scanner. Con scanner lo hice. Y de ahí ya la puse un new. Después scanner otra vez system. De ahí ya para que, bueno, es que yo lo hice diferente, básicamente, le puse introducir el número de líneas, o sea, dependiendo cuántas líneas quiero, o sea, hasta qué número, bueno, o sea, hasta qué letra quiero que me presente, básicamente. Pues yo lo Ajá. manejé así. Y entonces, bueno, las líneas que tiene el abecedario, bueno, ahorita que ya lo ejecute les voy a mostrar. El chiste es que las líneas son 26. Entonces, bueno, pero ahorita ya que lo ejecute, por eso le puse así, introduce el número de líneas. Y ya después le puse un ns, next, y después aquí dos ciclos de for. Le puse i igual a 1 y menor, perdón, igual n, después ahí, después otra vez otro for. Lo mismo, lo repetí y de ahí un system char j más 64 por las, ¿Por qué ese J más 4? por las, por el abecedario, básicamente. Ah, ese 64, ¿qué significa? Por el número de letras del abecedario. ¿Tiene 64 letras el abecedario? No, pero o sea, me refiero a cuando ya lo desglosa todo parejo. ¿Cómo? O sea, Ese sí, o sea, 64, ¿qué es? sí, o sea, ¿Qué es del abecedario, pues. Sí, 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 que es el abecedario, Pero pero... está diciendo de la tabla. Sí, pero quiero que me digas. Ok, a ver, córrelo, Jairo. Ajá, bueno, ya lo ejecuto. Ay, bueno, ahorita. Que cargue, que cargue. Ah, ya después dice ahí, introduce el número de líneas. Le doy 26, o sea, quiero que me saque y ya me saca hasta la Z. Son 26 de donde empieza la A hasta todo el abecedario, son 26 líneas. Pero tuviste que contarlas, ¿no?
Sí. Bueno, es que yo así la entendí, pues, y Tramposo. así me hizo como para mí más No, está rápido. bien, está bien. Sí. ¿Sí? Ok, fíjense, chicos aquí y chicos en casa. Aún cuando todavía siento que Jairo todavía se la complicó contándoles todas las líneas, lo podemos resolver más directo sin contar las líneas. Fíjense cómo aquí hay otra solución muy diferente a la que planteó José Armando, ¿no? Pero finalmente las dos hacen lo mismo. En el caso de Jairo, es lo que le decía yo a José Armando, que con dos ciclos for anidados, así se les llama a estos for, uno dentro del otro, podíamos resolverlo. Y a lo mejor, sin necesidad de contar las líneas, ¿verdad? Podríamos también ir imprimiendo cada una de las letras, pero sin contar las líneas. ¿Sale? Ahorita lo vamos a resolver entre todos. Pero, muy bien, Jairo. Gracias. ¿Alguien Sí, más? gracias, profa. Antes que pase. Ahorita te pongo tu participación. Profa, ¿Alguien es más? que yo hice uno, pero el mío es diferente al de mis compañeros. Bueno, a ver, muéstranos. Hay otro Jairo en la clase. A ver, Lisbeth, ¿qué hiciste? ¿Me dice si se ve? Todavía no. Ok, a ver, Lisbeth, platícanos qué hiciste. Bueno, para empezar, yo declaré una variable string que se llama s por salida, ¿no? La inicialicé vacía. Entonces, primero hice un ciclo for y le digo que voy a empezar con i siendo igual a a, hasta que i sea menor o igual a z, con i aumentando de 1 en 1. Después hice otra variable de tipo string que se llama mensaje. Bueno, mensaje. Hice otro ciclo en donde le digo que j va a empezar también igual que a, hasta que j sea menor o igual que i, con j aumentando de 1 en 1. Entonces, haga de cuenta que al principio, pues empieza con a, con j también siendo a, y como j es igual que i, entonces en mi variable mensaje se va a guardar a y un espacio. Y luego esa a se guarda en mi variable s y hace un salto de línea y regresa al ciclo. Entonces ahora A ya no es A, ya es B. Entonces entra al otro ciclo y dice, bueno, A sí es menor que I, entonces guarda A y vuelve otra vez y me dice, no, pues ahora ya está B, ¿no? Entonces B también es menor que I, es igual que I, entonces también guardamos la B. Entonces se guarda, ¿no? Y luego hace otro salto de línea y así, A, B, A, B, A, B, C y así hasta el final. Ya cuando se guarde ya nada más mando imprimir la S. Ok, a ver, escúchalo, Lisbeth. ¿Sí se ve? Ajá. Muy bien, Lisbeth, no me lo quites de pantalla. Pero si quieres quitar tu cuadrito donde se muestra la salida, nada más déjame el código. Sí se ve. Ándale ahí. Eso es lo que yo les comentaba. Muy bien, Lisbeth. Que hay, o sea, aún cuando lo de José Armando está bien, lo de Jairo está bien también, ¿verdad? Pero en el caso aquí de Lisbeth, fíjense cómo lo hizo más directo, ¿no? Sin usar tantas funciones adicionales, simplemente con las letras, sin preocuparse cuántas líneas son, sin preocuparse si es el carácter 65, 23 o 194, ¿verdad? Que la verdad yo me lo sé. Entonces, usando las letras directamente, porque el for nos permite hacer eso, poder recorrer el ciclo con letras. Entonces, igual que el caso de Jairo, está usando los dos ciclos anidados. El primer ciclo va de la A a la Z, o sea, nos dice hasta dónde debemos de llegar, ¿sale? En el segundo ciclo, como ya lo explicó Lisbeth muy bien, la variable J va a empezar en A y va a terminar al valor de la letra que tenga I. La variable I guarda letras ahora, ¿sale?
Entonces, si I tiene la A o empieza con la A, entonces el primer renglón va a imprimir de la A a la A, ¿sale? Luego, si la I tiene B, entonces J va a imprimir A y B. Si la I tiene C, entonces J va a imprimir A, B y C. O sea, quien le está diciendo hasta dónde tiene que llegar J es la variable I, que va a empezar en A y va a terminar en Z. Por eso es que va formando el arbolito, ¿sale? Entonces, este ciclo J depende del ciclo de arriba, que es el ciclo de I. Depende del valor que tenga I. Entonces, de esa manera, ella va acumulando aquí en su variable mensaje los valores de J. Entonces, la primera sería A, la segunda sería AB, la tercera sería ABC, y así sucesivamente, y lo va guardando todo en su variable string S, y le pega su salto de línea para que se pueda ver este efecto de que es como un, yo le digo un árbol, ¿verdad? Una pirámide. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, chicos, mismo problema, 3 soluciones diferentes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cada quien lo pensó de manera diferente, cada quien utilizó las herramientas que consideró necesarias para poder resolver el problema. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, esto que están haciendo lo que hicieron tanto José Armando como Lisbeth como Jairo, se le llama abstracción, ¿no? Cada quien hizo el modelo de la solución del problema de acuerdo a las herramientas que hemos estado utilizando. ¿Sale? ¿Vale? Gracias, Lisbeth. Ya me puedes liberar la pantalla. Bueno, vamos a continuar entonces con los métodos de cadenas para poder seguir avanzando en nuestros temas. Además, déjenme anotar aquí el nombre de Lisbeth. Y voy a compartir pantalla antes de que se me olvide. Se iniciaron la sesión, muy bien. Y fíjense bien. Voy a abrir el programa que estamos utilizando. Se llama ejemplo cadena, ¿verdad? O algo así. Ok, sigo con el mismo programa. Voy a abrir la página, pero. Y bueno, ayer comentamos el to uppercase y el to lowercase, ¿sale? Vamos a hablar ahora de cómo podemos comparar cadenas. Comparar cadenas, ¿sí? Para poder comparar cadenas, no podemos utilizar los operadores que ya conocemos para comparar. ¿Cuáles son los operadores para comparar? No, para comparar en general. ¿Cómo se llaman los operadores? Igual, igual. Ok, ese es uno. ¿Cuál más? O. El O es un operador lógico de unión. Diferente de. Diferente, igual, mayor que, ¿no? Menor que, exactamente. Bueno, todos esos operadores que ustedes ya conocen para poder comparar cadenas, no los podemos usar con las cadenas. ¿Qué creen? ¿Por qué? Pues porque las cadenas no son tipos de datos simples, las cadenas son objetos, ¿sale? Entonces, por esa razón es que Java nos da dos opciones para poder comparar nuestras cadenas, ¿sale? Fíjense bien aquí en la pantalla, no sé si lo estén viendo en casa también. Son los métodos equals, ignore case, compare to y compare to, ignore case, ¿sale? Estos 4 métodos se utilizan para comparar cadenas. Vamos a hablar primero de equals y equals ignore case. Estos dos métodos, ¿verdad? Comparan a dos cadenas y nos devuelven verdadero si las dos cadenas son iguales o nos devuelven falso si las dos cadenas son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, ¿verdad? Entonces,
El tipo de dato que nos devuelve el método es un boolean, por eso es que nos devuelve o verdadero o falso, no hay más, ¿sale? ¿Vale? Y entonces, la diferencia que existe entre equals y equals ignore case es que equals, si yo comparo dos cadenas en donde haya una diferencia entre mayúsculas y minúsculas en las letras, aunque las dos cadenas digan lo mismo, ¿verdad? Me va a devolver un falso, porque hay sensibilidad entre la minúscula y la mayúscula, ¿sale? Equals ignore case, sin embargo, no le importa si están escritas en mayúsculas o en minúsculas, ¿sale? Con que digan lo mismo, me va a decir que sí son iguales. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Vamos a probarlas en el programa y luego nos vamos con compare. Fíjense bien. Tenemos ya definidas aquí arriba dos cadenas, déjenme. Ok. Voy a comparar la cadena 2 y la cadena 3, ¿sale? La cadena 2 dice, hoy es 8 de marzo, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Me voy a bajar para acá. Voy a comparar entonces, voy a preguntar si, ¿verdad? Si la cadena 2, punto equals, ¿sale? ¿Contra quién la voy a comparar? Con la cadena 3, ¿sí? Aquí estoy comparando la cadena 2 con la cadena 3 utilizando equals. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero saber si estas dos cadenas son iguales, pues aquí voy a averiguar si me devuelve un true. ¿Sí? Si equals, al poner la cadena 2 con la cadena 3, me devuelve algo que sea igual a true, entonces esto quiere decir que las cadenas son, ¿cómo son? ¿Verdad? ¿Vale? Semejantes, pues, ¿verdad? Iguales, no semejantes, igualitas. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner un mensaje nada más para ejemplificar, que diga son igualitas. ¿Sí? Y cuando digo igualitas, es estrictamente igualitas. Se escribieron igual y tienen las mismas letras, ¿sale? De otra manera, de otra forma, es, entonces, si equals no me devuelve un true, ¿qué será entonces lo que me va a devolver? ¿Qué dije? Falso, un false, ¿verdad? Y entonces eso significa que las cadenas No son iguales. no son igualitas. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sale. A ver, nada más déjenme verificar en la parte de arriba cómo está escrita mi cadena. Está toda con mayúsculas. ¿Sale? La otra, Toda con mayúsculas. Voy a correr, a compilar y lo voy a ejecutar. Entonces, ay, Dios santo, ¿qué pasó? Espérenme, algo pasó aquí. Déjenme cerrar esto, no sé qué pasó. ¿cuál se me pasa a mí? Estaba yo usando ahorita que en estructuras, no sé qué pasó. Ay, no la encuentro ahorita. Me estreso, quiero hacer todo muy rápido. A ver. Ya ven, las cosas raras de la vida. Entonces, a ver, fíjense bien. Voy a escribir la cadena igualito como está arriba. Hoy es 8 de marzo. Igualitas, ¿sale? Entonces, esto me tiene que decir que son igualitas, ¿sale? Pero, si yo, ¿verdad? Por alguna razón le pongo, hoy es 8 de marzo, ¿sí? Ya no son igualitas. ¿Vale?
Ah, pero entonces no quiero que me tome esa diferencia de mayúsculas y minúsculas porque no quiero, o sea, no quiero que sea tan estricto. Entonces, ¿qué hago? Fíjense bien. Entonces opto por equals, ignore case. ¿Sale? Equals, ignore case. Fíjense la diferencia que va a haber. ¿Qué fue? Hoy es 8 de marzo. Lo voy a escribir primero así, con mayúsculas para que sean igualitas, ¿no? Luego lo voy a escribir con mayúsculas y minúsculas. ¿Ya vieron? ¿Por qué me digo que son igualitas? Ah, pues porque estoy usando el ignore case, que significa algo así como de no le hagas caso si son mayúsculas o minúsculas, tú nada más dime si dicen lo mismo y ya, ¿vale? Pero si no le ponemos el ignore case, entonces ahí sí va a preocuparse por las mayúsculas y las minúsculas y con una letra que ya no sea igual, ya valió, me va a decir que no son iguales. ¿Vale? ¿Sí quedó claro esto? Entonces, este método equals únicamente me dice si son iguales o no son iguales. Nada más. Ajá. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos imprimir, no sé, en un orden alfabético 3 nombres, por ejemplo? Ahí ya no me sirve nada más saber si son iguales o no. Ya quiero saber si la letra A va antes que la letra B o que la letra C o etcétera, ¿no? Ahí ya tendría yo que comparar por mayor o por menor. Ajá. Pero entonces ahí el equal ya no me sirve. Y entonces, ¿verdad? Hay otra opción, voy a cambiar un tantito, que es compare tú. ¿Sale? Compare tú, dice, compara dos cadenas lexicográficamente. ¿Qué significa lexicográficamente? Va a tomar los caracteres de la tabla ASCII, ¿vale? Y va a sumar cada número y va a sacar un número por cada cadena, ¿sale? Y luego los va a restar. Y el resultado de esa resta es lo que me va a devolver compare tú. Y podrán preguntarse, bueno, ¿y a mí como para qué carambas me sirve saber el resultado de la resta? Ah, pues ahí les va. Déjenme abrir un Paint para que pueda yo escribir. Si no, no puedo. Podré escribir en el pizarrón, pero sus compañeros en casa no van a ver nada. Ok, ahí les va. Si el número que me devuelve compare tú, ¿sale? Es mayor a 0, plantear diferente, perdón, a ver, rebobinemos el cerebro. Si la cadena 1 es mayor que la cadena 2, me devuelve mayor a 0, ¿sale? Cadena 1 es menor que la cadena 2, devuelve, ay, no puedo escribir, devuelve menor a 0, ¿sí? Y si la cadena 1 es igual a la cadena 2, me devuelve a la 0. Exactamente. Escuchen lo que les dije. Toma los caracteres ASCII de cada cadena, ¿vale? Y suma todos esos valores ASCII. Y saca un número de cada cadena, de la 1 y de la 2. Los resta, ¿sale? Y entonces, si la cadena 1 es mayor que la cadena 2, me va a devolver un valor positivo. ¿Cuál? No sé ni tengo idea cuál, ¿no? Pero me va a devolver un positivo. Si la cadena 1 es menor que la cadena 2, me devuelve menor que 0. ¿Qué valor? No lo sé, pero sé que es negativo, ¿sale? Y si me devuelve un 0, pues quiere decir que las dos cadenas fueron iguales porque le dio el mismo número. Y al restar el mismo número, pues le dio 0. Y eso quiere decir que son iguales. Y así funciona lo que es compare tú. Ahora, se pueden estar preguntando,
A ver, ¿cómo que suma? O sea, ¿qué suma? ¿Las letras? ¿Los números? ¿Qué caramba suma? ¿Se acuerdan que ayer vimos la tabla ASCII? ¿Vale? Déjenme volverla a poner. ¿Cuál se verá mejor? La de ayer se veía bien, ¿verdad? ¿Es esa? ¿Cuál? Abajo. ¿Esta? No, abajo. ¿Esta? No, abajo. Todas son iguales. Más abajo. Espérame, por favor. Ahí sí lo puedes ver. Esa es la que está en el medio. Ajá, la de medio. Esta. Abajo. Esa. Ah, la de ayer. Sí. Ajá. Ah, bueno. Todas son iguales, ¿eh? Nada más que unas se ven mejor que las otras. Bueno, a ver. Fíjense bien. Si yo comparo una cadena que tiene letras minúsculas, ¿sale? Contra una cadena, ay Dios, algo hice. Contra una cadena que tiene letras mayúsculas, ¿sí? ¿Qué creen? La cadena con las letras mayúsculas es menor que la de las letras mayúsculas. No menor en longitud, ¿eh? Quede claro, no que tenga más caracteres o menos caracteres, sino que las letras mayúsculas empiezan en números más pequeños que las letras minúsculas. ¿Ya vieron? La A mayúscula es un 65. Si lo compara con la A minúscula, que es un 97, pues la A minúscula es más pequeña que la A minúscula. ¿Sí queda claro? Porque en realidad lo que está comparando, digámoslo así, es el 65 contra el 97. Eso es lo que compara con tú, o lo que resta más bien, ¿no? Si restamos 65 menos 97, ¿cuánto me daría? Aprox. 35 menos 77. Háganme el calculador. 65 menos 97. 32. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 32. Por eso, entonces, compare tú, determina que la A mayúscula es más chiquita que la A minúscula. ¿Ya vieron? Restamos el 65 menos el 97 y me dio un valor menor que 0. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, quiero comparar la A minúscula contra la L para saber si están ordenadas. Entonces, si yo resto 97 menos 108, ¿cuánto me daría? Menos 8. Un número negativo. Lo cual indica que esta A es más chiquita, o sea, va antes que la L. A eso se refiere con esos valores que me devuelve. Mayor a 0, menor a 0. ¿Sí estoy bien? ¿Sí se entiende? Ok, vamos a hacer un ejemplo para ver si queda más claro. Me regreso al llave. Fíjense bien. Voy a poner aquí la cadena 1, aquí visible, que tenga, por ejemplo, Roberto. ¿Vale? Cadena 2, que tenga, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Y voy a utilizar compare tú para saber cuál va primero, si Beatriz o Roberto, ¿no? Entonces, voy a preguntar, si cadena 1, ¿verdad? Punto, compare tú, ¿sí? ¿Contra quién la voy a comparar? Cadena 2. La cadena 2, exacto. Ellos, cadena 2. Y al comparar cadena 1 con cadena 2, ¿verdad? Me devuelve, por ejemplo, mayor que 0. Tengo que comparar qué me está devolviendo, qué valor es, ¿sale? Si me devuelve mayor a 0, quiere decir que lo que está en la cadena 1 alfabéticamente es más grande que lo que está en la cadena 2. Ajá. O sea, que tendría yo que imprimir. ¿Cuál sería la que imprimiría yo primero? ¿Más grande? ¿Cuál sería? Ahí, ¿no? Ahí, espérenme, ya no sé ni qué pongo aquí. Entonces voy a imprimir primero la cadena 1, ¿sale? Que sería Roberto. Y voy a poner un espacio en blanco, una rayita, y la cadena 2, ¿sale? Ahí.
Ahora, voy a hacer condiciones por separado para que más o menos lo entendamos. Sí, comparo la cadena 1, ¿verdad? Compare tú, con la cadena 2, me devuelve menor que 0, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería la cadena más grande? La segunda, entonces pongo primero la segunda y luego pongo la primera. Okay. Y ahí les va la otra. Si comparo cadena 1 punto compare tú con cadena 2 y esto me devuelve igual a 0, entonces, ¿qué significa? Exactamente, que las dos son iguales. Muy bien. Ay, Dios mío. No me dejo. Entonces vamos a poner un mensaje que diga son iguales. ¿Okay? Bien, entonces ahí están las tres formas o los tres valores que compare tú me puede devolver. Ahorita voy a probarlo con Roberto y Beatriz. Como cadena 1 tiene Roberto y cadena 2 tiene Beatriz, ¿en cuál creen que entre? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera? La cadena 1 ahorita tiene fijo Roberto y la cadena 2 tiene Beatriz. Ahorita que yo corra el programa, ¿en cuál de las tres condiciones creen que entre? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la primera, exacto. Porque Roberto es mayor que Beatriz. ¿Vale? Vamos a ver si es cierto. Bueno, ahí me te está pidiendo una cadena que es del ejemplo anterior, ¿sale? No son igualitas, ya sé que no. Y entonces, fíjense, aquí me pone Roberto y Beatriz. Entró en la primera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sale. A ver, voy a cambiar los valores de esta. En lugar de que diga Roberto aquí le voy a poner, fíjense bien. ¿Dónde creen que entre? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? En la menor, porque la R, la mayúscula es menor. Entonces, la primera sería menor que la segunda, ¿no? Entonces entraría en la segunda. ¿Sí estamos bien? Sí. Ok, vamos a ver si es cierto. Ahí. ¿Vieron? ¿Sí? Porque escribí primero la mayor. Aquí estoy escribiendo la mayor. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? La mayor es la de las minúsculas. Ya vimos por qué. Por la tabla, ¿no? Ahora, último ejemplo. Si yo pongo esto, y ya vieron que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? ¿O por qué no nos dijo que eran iguales? Porque tengo compare tú. ¿Ah? Si yo quisiera que me dijera que son iguales, fíjense bien. Voy a ponerlo en los tres. ¿Vale? Ay. Y ahora me dijo que son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilicé ignore case. Ahora sí ya no le importan las mayúsculas y las minúsculas. Con que diga lo mismo, ¿no? Entonces haría la sumatoria de todo eso. Con el ignore case. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, con todo esto que ya vimos sobre las cadenas, ya vimos cómo se trabajan las cadenas, etcétera, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos un primer ejercicio hace como 4 semanas
para calcular el RFC de una persona? ¿Se acuerdan? Ah, pues ahora quiero que lo programen. Ya pueden programarlo. Ya pueden hacerlo. Déjenme buscarlo, espérenme. Para que nos acordemos qué hace. Por eso lo había yo dejado pendiente. Fue el primero, creo, ¿verdad? Sí. Y lo tendré. Pero lo pregunto. Ah, sí, acá está. Es este. Dice, ejemplo, diseñar una clase para calcular el RFC de una persona tomando sus datos personales tales como nombres, apellido paterno, apellido materno, día, mes y año de nacimiento. ¿Sale? Ya habíamos definido que la clase se iba a llamar persona porque ese es el objeto, ¿verdad? El problema o las acciones que íbamos a definir, pues es pedir el nombre, el apellido, todos los datos, ¿no? Formar o calcular el RFC y vamos a mostrar el RFC como resultado. Vamos a poner un ejemplo práctico de cómo se calcula el RFC para que quede más claro, ¿vale? Entonces me voy a ir al Facebook. Por ejemplo, a ver, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿nada más tienes un nombre? Orlando. Ángel Orlando. Mire. ¿Apellido paterno? Vázquez. Vázquez. ¿Con Z? Sí. ¿Apellido materno? Reyes. ¿Mes? Mire. ¿Mes? Septiembre. Ay, bien patriótico. Está mala onda porque nunca te celebra el difunto. Siempre está en eso. ¿Y año? 2001. Esos son los datos de Ángel, ¿sale? Entonces vamos a formar su RFC. Fíjense bien, ahí les va. Primera letra del apellido paterno. Váyanlo anotando por ahí. Primera letra del apellido paterno. Entonces, ¿cuál sería su primera letra? ¿Cuál? R. Paterno. V. Paterno de papá. V, ok. Luego, primera vocal del apellido paterno. Muy bien. A. Primera letra del apellido materno. R. Primera letra del nombre, del primer nombre. Ah, muy bien. ¿Sale? El año de nacimiento en 2 dígitos. 01. El mes de nacimiento en 2 dígitos. 09. 09. El día de nacimiento en 2 dígitos. 15. No me voy a meter con la homoclave. Hasta ahí nos vamos a... ¿Sale? Hasta ahí nos vamos a quedar. Pues ahí está su RFC de Ángel. ¿Ya vieron? Sí, a ver, ahí les doy otro ejemplo. Les voy a poner mis datos míos de mi hijo, que mi apellido es un poquito particular. Primer apellido. A ver, entonces, nombre, yo me llamo Liliana L. Apellido paterno es Olguín. Apellido materno, sí. Lo voy a poner aquí adelante. Mi día de nacimiento, que por cierto es 18. Mi mes de nacimiento, que ni me felicitaron, malvado, como febrero. Año de nacimiento, malvados, 1970, ¿no? Esos son mis datos. Entonces, ¿cuál es mi RFC? Ahí les va. RFC igual. Primera letra del apellido paterno. O, muy bien. Primera vocal
del apellido paterno. No, No, U. U, exacto. Mi primera vocal es la U. No, porque luego de la primera letra es una L. Entonces tengo que buscar hasta donde encuentre yo la primera vocal. Ojo, No es luego la siguiente letra del apellido paterno siempre, no. En el de él sí, en el mío no. En el mío está como en la tercera, cuarta, ¿no? Ok, luego de ahí, primera letra del apellido materno. Primera letra del primer nombre. Muy bien. Año de nacimiento en 2 dígitos. Es de nacimiento en 2 dígitos. Día de nacimiento en 2 dígitos. Eso. Ahí está mi RFC. ¿Sale? ¿Ok? ¿Ok, Maguey? Con las funciones que ya comentamos de manejo de cadenas del ejemplo, lo van a poder resolver sin problema. Concharar, pues básicamente es concharar, ¿no? Y entonces el mes de nacimiento lo quiero que lo capturemos como cadena, el nombre del mes. Internamente su programa que haga la conversión a los 2 dígitos. ¿Sale? Ojo, no puede ser entero, ni el año de nacimiento, ni ponerlo como entero el mes, porque un 0 a la izquierda no vale para un entero y lo elimina. Entonces, necesitamos 2 ceros a la izquierda, porque hay del 1 al 9, pues es 01, 02, 03, 04 hasta 09. ¿Ah? Si lo manejan como entero, les va a quitar el 0 a la izquierda. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, todo tiene que ir en función de cadenas. Entonces, es una clase que resuelva este problema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Este problema lo vamos a dejar para el día lunes, ¿vale? Entonces, mañana trabájenlo en su casa, trabájenlo tranquilamente y el lunes lo revisamos. Si tienen dudas o preguntas mañana, ¿sale? Y vienen al TEC, yo voy a estar allá arriba en la oficina, ¿sale? Estoy de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la oficina. Entonces, si tienen alguna duda y vienen al TEC mañana sobre la tarea, me pueden buscar allá arriba y lo resolvemos. Y los de casa, pues por WhatsApp, ¿vale? Ya si no, bueno, todo el fin de semana estoy al pendiente del WhatsApp por alguna duda o pregunta que tengan, ¿vale? Subo estos ejemplos al Teams, subo el ejemplo actualizado de las cadenas para que vean cómo comparar cadenas porque lo van a usar. Y nada más. Vayan a comer, vayan con